Abran su Biblia, por favor, al primer libro de Samuel en el capítulo 22. El primer libro de Samuel, capítulo 22. Y vamos a orar una vez más. Padre Celestial, abrimos tu palabra ahora y te pedimos que nos dirijas a través de ella con las cosas que quieres enseñarnos. Bendícenos, Señor, con el poder de tu Espíritu al estudiar tu palabra una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada vimos el primer versículo del capítulo 22 del primer libro de Samuel, en donde se nos dice que David se fue de ahí. ¿De dónde? De donde estaba con los filisteos, huyó de ahí, se dirigió a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y toda la familia de su padre lo supieron, fueron a verlo. Vimos cómo David, huyendo de Saúl, fue a la cueva de Adulán y ahí fue donde se quedó, ahí fue donde se escondió. Vimos también cómo en el libro de Hebreos se nos habla acerca de aquellos que vivieron en cuevas, aquellos que anduvieron escondiéndose en cuevas por las persecuciones de las cuales fueron objeto, pero todos ellos esperando la promesa de Dios, mas no recibiéndola. Y vimos también salmos que David escribió mientras estaba escondiéndose, mientras andaba huyendo de Saúl. Vimos el Salmo 142, que es un salmo que escribió cuando él estaba escondido en esa cueva de Adulán. Vimos el Salmo 57 también, cómo nos habla acerca de la humildad y la confianza de David y cómo él buscaba acurrucarse bajo las alas de Dios aun cuando estaba siendo perseguido. Vimos cómo era un hombre de oración, que sabía que su ayuda vendría del cielo y no de los hombres. ¿Sí? Vemos un hombre que aun cuando su suegro y aquel que debería estar cerca de él, aquel que debería de admirarlo y de respetarlo por todo lo que él había hecho, como vamos a ver ahorita por él, lo anda persiguiendo para quererlo matar por envidia, por ira, por inseguridad, por todas esas cosas que a veces llevan a los hombres a hacer cosas que nunca se piensa que se pueden hacer. Y vimos ejemplos de otros personajes de la Biblia que cuando estaban siendo perseguidos, cuando estaban siendo molidos, por así decirlo, cuando estaban siendo de alguna manera torturados por la situación en la que se encontraban, de todas maneras hicieron grandes cosas por Dios. Y vimos a José, a Jonás, a Elías, a Daniel, a Pablo y a Jesús, que a pesar de todo lo que estaba pasando, de todas maneras servían a Dios. De todas maneras seguían adelante caminando con Él, de todas maneras fueron fieles a Él, de todas maneras confiaron en Él. No dejaron que aquello que los estaba presionando los apartara de Dios. Escuché algo curioso esta semana. ¿A cuántos les gusta la langosta? Levanten la mano los que les gusta la langosta. ¿A cuántos les gusta ir a Puerto Nuevo y disfrutar de esos langostones así bárbaros, con tortillas de harina y frijolitos así caldudos con arroz, ¿verdad? ¿Qué tal si todos nos vamos a Puerto Nuevo después del servicio? Descubrí algo. ¿Saben que las langostas cuando nacen ya con un caparazón duro? Ya cuando nacen el caparazón de la langosta es duro, ¿sí? Y la langosta crece. Cuando la langosta va creciendo, obviamente el caparazón le queda chico y le empieza a molestar, ¿sí? ¿Saben lo que hace la langosta cuando eso empieza a pasar? Va y se mete debajo de las piedras, en donde los depredadores no la puedan encontrar, y se quita el caparazón que tiene, y allá abajo de las piedras le empieza a crecer otro más grande. Y ya cuando sale ese caparazón, sale otra vez y anda correteando por el mar, chiflando y todo lo demás, ¿verdad? Pero sigue creciendo. Y ese caparazón que produjo le empieza a quedar chico y empieza a molestarla. ¿Qué hace? Va y se vuelve a meter debajo de las piedras donde los depredadores no la pueden encontrar, se quita ese caparazón y empieza a confeccionar uno más grande. Y así sucesivamente hasta que llega el tamaño que va a llegar. ¿Okay? Hasta que llegue el tamaño que va a llegar. Pero cada vez cuando empieza a molestar el caparazón, ¿qué tiene que hacer? Va y se esconde y produce otro, ¿sí? Y luego sale. Yo creo que si hay langostas cristianas, ¿sí? Yo creo que si hay langostas cristianas nada más duran 1 o 2 veces derramando el caparazón, porque no les va a gustar tener que luchar contra esa
constricción, contra esa incomodidad. No les va a gustar tener que luchar contra ese lugar en donde se sienten apretujados y se lo van a quitar y se van a salir así como están. ¿Y qué va a pasar? Los depredadores, ¿qué le van a hacer? Van a ir y se lo van a comer. David era como la langosta en este tiempo. Fue y se metió debajo de las piedras. Y así cada vez que el Señor nos hace que tengamos que ir a escondernos debajo de las piedras, cada vez que el Señor nos pone en situaciones en las que estamos apretados, ¿sí? Lo hace para que crezcamos más. Pero si buscamos simplemente quitarnos lo que nos está apretujando, si buscamos simplemente deshacernos de ello porque no nos gusta, porque nos causa incomodidad, porque nos causa dolor, ¿saben qué? No vamos a crecer, y si crecemos nos vamos a descuidar y el enemigo va a venir y nos va a arrebatar. David, aquí vemos que se soportó esa presión, soportó todo lo que estaba haciendo, soportó todo lo que Saúl estaba haciendo, soportó todas las dificultades que estaban viniendo hacia su vida. Y vamos a ver que conforme más dificultades venían y más buscaba al Señor, más se fortalecía y más crecía en su confianza en el Señor. Y por eso escribía esos salmos tan hermosos que escribía, de los cuales ahora nosotros tomamos ánimo y esperanza y nos refugiamos en ellos. No seamos rápidos en querernos quitar las presiones que a veces Dios deja que vengan sobre nuestras vidas. Si no seamos rápidos con ir a pedirle oración al pastor o ir a pedirle oración a los hermanos para que este peso se me quite de encima, para que esta presión no siga haciéndome daño. Sí, porque eso es lo que hacemos a veces. Y nos descuidamos. Y el depredador, que es nuestro principal depredador, como vamos a ver más adelante, que es el diablo, viene y se aprovecha de nosotros y nos mastica y nos escupe todos masticados. ¿Por qué? Por no querer estar escondidos en las piedras que son el lugar en el cual vamos a buscar constantemente a Dios, mientras Él nos ayuda a crecer y nos cubre para ser protegidos. Ahora noten algo que podemos ver aquí claramente en el versículo 1, es que como la situación de David era lo que era y como él tenía que andar huyendo, esto estaba afectando a su familia también. Estaba afectando a su familia también. Al darse cuenta su familia que Saúl andaba persiguiendo a su hijo, al darse cuenta su familia que Saúl estaba persiguiendo a su hermano, que andaba persiguiendo a alguien de su propia familia, lo primero que pensaron fue que no faltaría mucho tiempo en el cual Saúl iba a tratar de ir a perseguirlos a ellos también. ¿Con el propósito de qué? De hacer que David volviera a ellos, fuera y los tratara de defender, fuera y los tratara de proteger y ahí agarrarlo. Eso es lo que hacen los malos hombres, los malos grupos. Eso es lo que hacen, eso es lo que hacen los terroristas, eso es lo que hacen muchos grupos de gentes que si andan buscando a alguien y quieren encontrarlo y quieren hacerle daño, sobre quién se van para hacer que esa persona vuelva o venga a ellos. Se van sobre la familia. ¿Saben que a veces Satanás es así, no es cierto? Se va sobre nuestra familia, se va sobre nuestros hijos, se va sobre nuestro cónyuge, se va sobre nuestros nietos, ¿sí? Se va sobre nuestros padres y los ataca, ¿sí? Porque quiere atraernos a nosotros a donde ellos están, quiere que nosotros empecemos a dudar de que Dios los va a proteger, de que Dios va a ser con ellos, de que Dios va a ser con nosotros. Esas son las artimañas que Satanás usa para traernos a nosotros también. Sí, aquí la familia de David se da cuenta y ¿qué hace? Va y lo busca. Va y lo busca. Noten el versículo 2, dice: y lo supo también mucha gente afligida y otros con muchas deudas y presas de gran amargura, y se le unieron unos 400 hombres y lo hicieron su jefe. ¿Se dieron cuenta de la lista que nos dio aquí? Es curioso, ¿no creen? La clase de gente que siguió a David. Gente afligida. Gente que se sentía como él, afligido quizás por su pobreza, quizás por la persecución, quizás por el mismo rey Saúl, que ahora estaba obsesionado con acabar con David en lugar de preocuparse por su pueblo. ¿Les recuerda algo que está sucediendo aquí en Estados Unidos últimamente? Que están más preocupados por deshacerse de alguien que por, de hecho, hacer algo por el pueblo que los puso en donde están. ¿Sí? Suele suceder. Noten, otros con muchas deudas, ¿sí? Estaban endeudados
No querían pagarle al gobierno quizás, no querían pagar sus impuestos, no querían pagar lo que debían y por lo tanto decían, como no quiero pagar lo que debo, me voy a ir con David y voy a andar con él y voy a ser uno de sus hombres. ¿Sí? O personas que eran presas de gran amargura, estaban amargados, estaban enojados contra el gobierno, estaban enojados contra el establecimiento. Quizás eran jóvenes que estaban enojados contra sus padres o padres que estaban enojados contra sus hijos, qué sé yo. Pero ese es el tipo de gente que dice aquí que se le unieron. Y noten que dice que se le unieron 400 hombres y lo hicieron su jefe. Ahora noten que él no sacó a nadie, ¿ok? Esto es importante. Él no sacó a nadie a que se fuera con él. Él no convenció a nadie a que se fuera con él, a que lo fueran y lo siguieran. Y no les prometió absolutamente nada de que si vienen y me siguen, de que si vienen y se hacen a mi lado, de que si vienen conmigo y me ayudan, de que si vienen y son parte de mi ejército, nada. Ellos vieron que él estaba siendo perseguido, se identificaron con su persecución y fueron a seguirlo y lo hicieron su jefe. ¿Saben de qué me acuerdo? Me recuerda esto, me recuerda de los hombres que Jesucristo eligió para que fueran sus discípulos y eventualmente sus apóstoles. ¿Se acuerdan quiénes eran? ¿Se acuerdan quiénes eran? Eran pescadores, ¿sí? Gente que no sabía nada de teología, gente que no sabía nada de la Biblia, gente que no sabía nada de gobernar, gente que no sabía nada absolutamente de nada. Andaba entre ellos cuando menos un revolucionario descontento, que era Judas Iscariote, ¿sí? Andaba con ellos también un cobrador de impuestos que eran odiados por los judíos. Si esta es la gente a la que Jesucristo llamó, si gente muy semejante a la que siguió a David. Se nos dice algo interesante de los apóstoles en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 4 y el versículo 13. Sí, cuando vieron el valor que Pedro y Juan tenían, noten lo que dice ahí, Hechos 4:13. Al ver el valor de Pedro y de Juan, y cómo sabían que ellos eran gente del pueblo y sin preparación, la Reina Valera 60 dice del vulgo, y lo que se traduce ahí sin preparación es la palabra griega idiotes. En otras palabras, era gente del vulgo y eran unos idiotas, es lo que están diciendo. ¿Okay? Eso es lo que estaban diciendo. Así que Juan y Pedro eran gente común y corriente, eran gente de ahí eran nacos, ¿sí? Ok. Pero noten lo que dice la segunda parte, dice, y se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Saben que debemos de nosotros vernos a nosotros mismos? ¿Sí? Y darnos cuenta, si en realidad somos honestos con nosotros mismos, que el Señor no nos escogió por nada especial que tuviéramos. Hemos llegado a creer que nos escogió porque teníamos algo especial que ofrecer, quizás. Especialmente si ha dado algún don, especialmente si ha dado alguna habilidad o algo, podemos llegar a creer que fue por algo especial que Él nos escogió. Pero en realidad no nos escogió por nada especial. Dios ya ha tenido siempre millones de ángeles que pudieran hacer todo y cualquier cosa que nos permita a nosotros hacer por Él ahora. Pero nos escogió a nosotros. Y se me hace muy curioso lo que Pablo les escribe a los corintios. Y se les escribe esto exhortándolos a que se vean ellos mismos para que se dieran cuenta de la clase de gente a la que Dios escogía. ¿Sí? Y creo yo que todos nosotros quedamos en esta clasificación de lo que Pablo describe a los corintios. Noten, por favor, y lean conmigo en 1 Corintios capítulo 1, los versículos 26 y 27. Noten lo que Pablo les dice ahí. Les dice, consideren, hermanos, su llamamiento. Y luego dice, no muchos. Y eso nos debe de dar algo de aliento, ¿verdad? Porque el que diga no muchos quiere decir que había algunos, ¿verdad? Pero no muchos. Quizás uno que otro.
Pero noten, no muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles. Noten por favor lo que Dios eligió en el versículo 27. Sino que Dios eligió a lo que necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y a lo que a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Entonces Dios nos escogió a todos y cada uno de nosotros por una de esas dos razones. O porque somos necios o porque somos débiles. Yo puedo decirles con toda confianza que yo tengo los dos atributos. Puedo ser bien necio y aun cuando creo que soy fuerte, yo sé que soy bien débil. Y soy bien débil. Cuando mi esposa anda en el carro conmigo y andamos en la calle, siempre me dice, ay, honey, porque me dice honey, ¿tú cómo pecas cuando manejas? Porque soy bien impaciente. Y siempre que salgo de mi garage hago una oración y digo, Señor, hoy dame paciencia, por favor. Cada vez que alguien se me atraviese, en lugar de decir algo, recuérdame de orar por él o ella. Porque quizás va muy despacio porque trae alguna preocupación, trae alguna carga, está pasando por alguna situación difícil. En el nombre de Cristo Jesús. Y todo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Pues al primero que se me atraviesa. Soy débil. Y soy necio. Porque Santiago muy claramente nos dice que no es posible que de una misma fuente salga agua dulce y agua amarga. Y nos dice cómo es posible que con la misma boca que están alabando al Señor maldigan a aquel que está creado a su imagen y semejanza. Y no levanten la mano, pero no es cierto que eso es lo que hacemos. Lo hacemos en la carretera, lo hacemos en la calle, a veces hasta lo hacemos. Me da vergüenza decirlo y les debe de dar vergüenza a ustedes también. Y si dicen que yo soy el único que lo hago, están mintiendo, pero a veces lo hacemos hasta en la misma casa. Somos necios y somos débiles. Se nos dice una y otra y otra y otra vez lo que va a pasar si obedecemos la ley de Dios y lo que va a pasar si desobedecemos la ley de Dios. Se nos dice una y otra vez lo que va a pasar si hacemos las cosas como Dios manda y si hacemos las cosas al revés de lo que Dios manda. Y seguimos necios, haciendo lo que mejor nos conviene a nosotros. Pero ¿saben qué? Por eso nos escogió Dios, por necios y por débiles. Para que aquellos que se creen mucho se den cuenta que Dios vino a salvar lo que se había perdido por imposible que le pareciera a cualquier persona salvarse. Hay mucha gente que cree que es salva, que cree que ya está salva simplemente porque es alguien o algo, ¿sí? Pero en realidad está lejos de Dios porque no tiene humildad. Y nuestro Dios es un Dios de humildad. Nuestro Dios es un Dios humilde. Porque noten lo que hizo. Dejó su trono en el cielo para venir a la tierra como uno de nosotros, a morir una muerte horrenda, una muerte de criminal en la cruz para salvarnos. Ahora, veo a David y veo lo que él era, ¿verdad? Un gran general de Saúl, el yerno del rey, etcétera, etcétera. Veo lo que él era y me pregunto si él mismo, si no hubiera estado en circunstancias en las que se encontraba, si hubiera podido recibir a este tipo de gente como sus acompañantes. Si no hubiera estado en esa situación en la que está contra la espada y la pared, en la que está siendo perseguido, en la que su suegro lo quiere agarrar para matarlo, en la que nadie lo respeta, en la que todo el mundo lo ve como un perro. ¿Sí? Me pregunto si él no estuviera en esa situación, si él hubiera podido recibir a este tipo de gente como sus acompañantes. Si quizás no se hubiera llenado de orgullo y de soberbia porque era el yerno del rey. Porque Saúl había matado a sus 1000, pero David a sus 10,000. Si por tanta victoria y por tantos logros no se hubiera llenado de soberbia y orgullo y esta clase de gente ni le hubiera dirigido la palabra. Y como cristianos y como iglesia,
Es cuando nos damos cuenta de que Pablo nos está describiendo a nosotros que nuestro corazón está preparado y dispuesto a recibir con amor y compasión y aceptación a todo el que Dios trae a este lugar. Y es el corazón que debemos tener. A cuanta persona pase por esas puertas aquí o pase por las puertas de nuestro santuario el domingo, debemos de recibirlo con los brazos abiertos, porque ¿saben qué? El Señor los recibe con los brazos abiertos. Y creo que esto fue escrito por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para que nos demos cuenta de que no tenemos nada de qué gloriarnos. De que no tenemos en realidad nada que podamos decir, wow, qué bárbaro, estoy tremendo, qué bruto, Dios te pasaste conmigo, qué bárbaro. Le hubieras dado algo de los dones que me diste a mí, los hubieras dado a los demás. Digo, son demasiados los que... Yo creo que Dios quiere que mantengamos los pies sobre la tierra y que nos demos cuenta, no somos nada. Sin Él no somos nada. Es por Él que somos lo que somos. Él nos ha dado el valor que tenemos. Porque el valor que tenemos no nos lo da quien somos o lo que somos. El valor que tenemos nos lo da el hecho de que estuvo dispuesto a pagar por nosotros con la sangre de su Hijo Jesucristo. No necesitamos autoestima. Ya nos estimamos a nosotros mismos demasiado. Necesitamos darnos cuenta que somos valiosos a Dios, porque estuvo dispuesto a pagar por nosotros, estuvo dispuesto a pagar por nuestra redención, estuvo dispuesto a pagar nuestra libertad con la sangre de su Hijo Jesucristo. Si eso no le hace sentirse valioso delante de Dios, no sé qué más pueda hacer Dios para hacer lo que sienta que tiene valor. Porque cualquier cosa que el mundo le diga, se lo va a decir nada más así. Pero a veces lo dicen, pero ni siquiera lo creen, ni siquiera lo dicen nada más para no hacernos sentir mal. Pero Dios envió a su Hijo unigénito al mundo a morir por nosotros, a derramar su sangre para pagar por su pecado, mi pecado, su libertad y mi libertad. Pablo reconoce esto en Romanos capítulo 12 y el versículo 3. Noten lo que escribe. Por la gracia que me es dada, digo, a cada uno de ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No piensen más de sí mismos de lo que deben. Somos pecadores, salvos por la gracia de Dios. No es por obras de justicia que hayamos hecho. No es por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe. No tenemos nada de qué gloriarnos delante de Dios. Y creo que así como David, al estar en esta situación en la que se encontraba, le ayudó a recibir a este tipo de personas con él, creo que así nosotros como cristianos debemos darnos cuenta de dónde nos sacó Dios y cómo éramos antes de venir a Cristo, y debemos de estar dispuestos a recibir a cuanta persona pase por esas puertas, venga como venga. Porque a veces vemos a la gente y, ay, ¿te fijas cómo viene vestido? Y, ay, ¿te fijas cómo viene? ¿Saben que aquí ha venido gente hasta las llantas de atrás? ¿Saben lo que estoy diciendo, verdad? Y se ha recibido y se le ha dicho, siéntate aquí, escucha el mensaje, escucha el evangelio. Eres bienvenido. Porque Dios recibe a todo tipo de gente. Dios no recibe a gente como yo nada más. Dios recibe a gente como yo, cuando esa persona es como yo, cuando yo soy como Cristo, humilde y no pienso más de mí de lo que debo pensar. En Gálatas capítulo 6, en los versículos 1 al 3, Pablo les escribe y les dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado.
Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo y no es nada, ¿qué dice ahí al final? A sí mismo se engaña. El que cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Así es que todo aquel que cree que ya la hizo, que ya la logró, que ya está completamente... Yo ya llegué al punto en el que bueno, no necesito absolutamente nada. ¿Saben que están engañándose a ustedes mismos? Necesitamos a Cristo y vamos a necesitar a Cristo cada día de nuestra vida. Así lleguemos a vivir 90 años de vida. Todavía en el día que cumplamos 90 años vamos a seguir necesitándolo a Él y vamos a seguir necesitando de su Espíritu para poder caminar medio derechos. ¿Ok? Medio derechos. Pero es necesario que cada mañana le busquemos. ¿Sí? Es necesario que nos demos cuenta. Somos necios, somos débiles y necesitamos al Espíritu Santo que nos fortalezca y nos enseñe y nos dirija y nos guíe, porque si nos confiamos en nosotros mismos, nos vamos a perder. ¿Quién dice amén? Muy pocos. Pero en fin, sigamos adelante. Versículo 3 dice: entonces David salió de ahí y se fue a Mizpa de Moab y le dijo al rey de ese lugar: te ruego que recibas a mis padres y mi madre y los protejas hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Noten, te ruego que recibas a mi padre y mi madre y los protejas hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. David no sabe en este punto qué tanto va a hacer Dios. David no sabe en este punto cómo lo va a hacer Dios. David solamente sabe que debe confiar en que Dios está haciendo algo en él y va a hacer algo a través de él, y debe estar dispuesto a seguir caminando con Dios hasta que Dios le revele lo que va a hacer. Saben que ya, como les he dicho muchas veces, va a tardar 20 años en llegar su persecución a su fin, y a menudo nosotros también vamos a tardar mucho tiempo para saber lo que Dios está tratando de hacer en y a través de nosotros, pero debemos de ser pacientes y esperar en Él cuanto tiempo Él tenga determinado que debemos de esperar en Él. Versículo 4 dice: fue así como David llevó a sus padres ante el rey de Moab, y ellos volvieron ahí mientras David estaba en la fortaleza. Recuerden, David tenía raíces en Moab por medio de su abuela. ¿Se acuerdan quién era su abuela? Ruth. Y Ruth era moabita. Ruth era la esposa de Boaz, que era el padre de Obed, que era el padre de Yesé, que era el padre de David. Y era moabita, por lo tanto tenía confianza en que su familia sería bien recibida, aunque por un tiempo tendrían que estar fuera de Israel. Entonces Dios había proveído todo esto. Dios había puesto las cosas de tal forma que David iba a tener en donde dejar a sus padres encargados y no preocuparse por lo que Saúl les hubiera podido hacer. Tenemos que darnos cuenta que Dios piensa en todo, y lo que a veces nos pudiera parecer un accidente no es un accidente en lo absoluto. Es que Dios así lo había planeado, es que Dios así lo había establecido desde antes de tiempo. Lo único que tenemos que hacer es ser pacientes para ver que Dios ha estado todo el tiempo buscando nuestro bien y no nuestro mal. ¿Sí? Versículo 5 sigue diciendo: pero el profeta Gad le dijo a David: ya es tiempo de que salgas de la fortaleza y vayas a la tierra de Judá. Y David se fue y llegó al bosque de Jared. Noten, hay un tiempo para huir del enemigo, pero también hay un tiempo para ir a enfrentar al enemigo con la ayuda de Dios. Lo importante para nosotros es ser lo suficientemente sabios para diferenciar esos tiempos. Para todo hay un tiempo, se nos dice en el libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Pero tenemos que ser sabios para entender cuáles son esos tiempos, y tenemos que esperar a que Dios nos revele esos tiempos. Y aquí Dios, por medio del profeta, le estaba diciendo a David: David, es tiempo de que salgas de aquí y te devuelvas a la tierra de Judá, porque ahí Dios iba a tener algo para él. Versículo 6 dice: Saúl estaba descansando en una colina de Gabaa, a la sombra de un tamarisco, cuando tuvo noticias de David y de quienes lo acompañaban. De David y de quienes lo acompañaban. Saúl tenía su lanza en la mano y sus sirvientes estaban a su alrededor. Entonces les dijo: ustedes, benjamitas, escúchenme bien. ¿Acaso el hijo de Yesé les ha dado tierras de labranza o viñas, o los ha nombrado comandantes y capitanes de su ejército? ¿Por qué han conspirado contra mí? ¿Por qué nadie me ha dicho que mi hijo Jonatán se ha aliado con el hijo de Yesé?
ustedes no me tienen compasión, han dejado que mi hijo ponga en contra mía a mi siervo David y ahora él me anda espiando. No tengo quién está hablando aquí. Saúl está hablando con los benjamitas. Era su misma tribu, era su misma familia. Y aquí les está echando encarada, les está diciendo ustedes, ¿sí? Recuerden que David no les va a dar tierras, David no los va a hacer comandantes, David no los va a hacer capitanes. Y noten el versículo 8 de nuevo: ¿por qué han conspirado contra mí? ¿Por qué nadie me ha dicho que mi hijo Jonatán se ha aliado con el hijo de Yesé? Y luego les dice: ustedes no me tienen compasión. Y luego noten la última parte del versículo 8: han dejado que mi hijo ponga en contra mía a mi siervo David y ahora él me anda espiando. ¿Se acuerdan de todo lo que hemos hablado acerca de Jonatán? ¿Qué hacía Jonatán? Sino exhortar a Saúl a que no persiguiera a David. Le preguntaba: ¿por qué lo quieres matar? ¿Por qué le quieres hacer daño? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Sí? Y ahora está diciendo aquí Saúl, ¿sí?, que su hijo puso a David en contra de él y ahora David lo anda espiando. ¿David lo anda espiando? David anda tratando de huir de él, anda tratando de que él no lo encuentre. Noten aquí lo que está haciendo Saúl. Oh, pobre de mí. Oh, nadie me quiere. Nadie me comprende. Todos están en mi contra. Hasta ustedes que son de mi misma sangre están contra mí. ¿Conocen a gente así? Es víctima de todo mundo. Todo mundo te está en contra de ella. Todos están contra mí. Todos, sí, todos, no hay ni uno. Es triste, ¿sí? Hasta ustedes que son de mi misma sangre están contra mí. Noten su estado de ánimo, su sentimiento de inseguridad, lo que está haciendo. ¿Cómo se dice? ¿Ver moros con trinchete o tranchete? ¿Tranchete? ¿Trinchete? Ok, el tuyo es trinchete, el de él es tranchete. No nos vamos a pelear por ello. Ok. Pero se dan cuenta. Y tenemos que tener cuidado de no llegar a ese punto en el cual vemos moros con tranchete o moros con trinchete y todo el mundo está en contra de nosotros y no hay quien quiera mi bien, no hay quien busque, no hay quien abogue por mí, todos están en contra de mí. ¿En serio? ¿Todos? Nadie sabía el pacto que David y Jonatán habían hecho, ¿ok? Nadie. Los únicos que sabían eran ¿quiénes? David y Jonatán, ¿sí? Jonatán nunca fue con la familia para ponerla en contra de su padre. Jonatán nunca fue a tratar de voltear a sus hombres en contra de su padre para salvar a David. Nunca. Todo lo que David y Jonatán hicieron fue entre ellos nada más. Jonatán siempre fue directo con su padre en cuanto a lo que pensaba de David. Saúl estaba tratando aquí de agarrarse de lo que fuera para hacerse ver como la víctima y a los demás como los malos. Y eso es lo que hace la gente. Ponerse en situaciones como la víctima y todos los demás son los malos y todo el mundo tiene que tener compasión de mí. Examinémonos nosotros mismos si lo que estamos sufriendo no lo estamos sufriendo por nuestra propia manera de ser, por nuestros propios actos, por lo que nosotros hemos hecho. Todo esto que está pasando con Saúl le está pasando, todo lo que está sintiendo lo está sintiendo, todo lo que está sufriendo lo está sufriendo. ¿Por qué? Porque todo lo causó él por su envidia y su ira y su inseguridad y el querer matar a David. Todo lo trajo él encima de sí mismo. Mis hermanos, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. A veces sufrimos lo que sufrimos por nuestra propia culpa. No siempre, no todo el tiempo. Pero a veces sufrimos lo que sufrimos por decisiones que nosotros tomamos, por caminos que nosotros tomamos en los cuales Dios nunca nos envió a tomar. ¿Sí? Cuando sufrimos las consecuencias tratamos de culpar a medio mundo. ¿Sí? Mi papá fue demasiado duro conmigo. Mi mamá nunca me quiso, siempre quiso más a mi hermano o a mi hermana. Mis hijos no me hacen caso.
etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cosas. Y debemos de buscar ir a Dios y decir, Señor, muéstrame, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Soy inocente o tengo algo que ver en esto? Si tengo algo que ver en esto, muéstrame para poder arreglarlo, muéstrame para poder hacer lo correcto, muéstrame para pedir perdón o para dar perdón. ¿Sí? Muéstrame para saber qué camino tomar. En Proverbios 16:22 se nos dice esto: tener cordura es tener la fuente de vida. A los necios los castiga, ¿qué dice ahí? Su propia necedad. A los necios los castiga su propia necedad. Sus propios pensamientos necios los atormentan. Ahí están dándole vuelta en la cabeza. Una y otra vez, pero me las van a pagar. Pero los voy a agarrar mal parqueados. Pero sí perdono, pero no olvido. Pero van a ver, un día me va a tocar la mía. Un día... Y ahí están. En lugar de pensar, ¿habré hecho algo? ¿Sabes qué? No sé si hice algo, pero voy a ir a pedirle perdón. Para ver si así se calma esta ansiedad que tengo. Para ver si así se calma esta inseguridad que tengo. Para ver si así se calma este temor que tengo. De nuevo en los Proverbios, en Proverbios 15 y el versículo 14, la Reina Valera 60 dice esto: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta ¿de qué? De necedades. Habla necedades y en lugar de darse cuenta que son necedades, ¿qué hace? Se alimenta, se las vuelve a comer esas necedades y es lo mismo que vuelve a vomitar. Y dice sus necedades y están tan ricas que no las quiere soltar, así es que se las vuelve a comer y las vuelve a decir. Alguien dijo, no sé quién dijo, ¿sí?, que el significado de locura es hacer lo mismo una y otra y otra y otra vez y esperar resultados diferentes. ¿Sí? Y a veces es lo que se hace. Se hace lo mismo una y otra y piensan que esta vez sí va a ser diferente. Pero si ya llevas 10 años haciendo lo mismo y siempre vuelve a suceder, ¿por qué sigues tan aferrado? Porque soy necio. ¿Sí? Entonces tenemos que, por favor, mi mamá siempre me decía, Carlos Manuel, aprende en cabeza ajena. Debemos aprender en cabeza de Saúl aquí lo que no debemos hacer para no caer en la misma situación en la que Saúl se encuentra. ¿Sí? Y luego, noten lo que pasa aquí enseguida, porque alguien que no es de la familia y ni siquiera de la nación de Israel aprovecha la situación para sobresalir como el que sí está al favor del rey. ¿Ok? Noten, comenzando con el versículo 9. Dice, entonces el edomita Doeg, que era jefe de los sirvientes de Saúl, dijo, yo estaba en Nob y vi cuando el hijo de Yesé, que es David, llegó a visitar a Ahimelech, hijo de Ahitob, que era aquel sacerdote, ¿se acuerdan? Este sacerdote consultó al Señor por David y además le dio pan y la espada del filisteo Goliat. El rey mandó traer entonces al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a la familia de su padre y a los sacerdotes que estaban en Nob. Y cuando todos ellos estuvieron ante el rey, Saúl dijo, escúchame, hijo de Ahitob. Y el sacerdote respondió, te escucho, mi señor. Noten por favor cómo le está hablando Saúl y noten cómo le está hablando el sacerdote, con respeto. Te escucho, mi señor. Versículo 13, y Saúl le respondió, ¿por qué tú y el hijo de Yesé han conspirado contra mí? Yo sé que le diste pan y una espada y consultaste al Señor por él para que se ponga en contra mía y ahora me anda espiando. Okay. ¿Se acuerdan de la historia de Ahimelech y David? David le dijo la verdad a Ahimelech. Ahimelech no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Pero de nuevo, la teoría de conspiración, que todos están conspirando contra mí, ¿verdad? Todos están conspirando contra mí. ¿Sí? ¿Por qué tú y el hijo de Yesé han conspirado contra mí? Le diste pan, le diste una espada, consultaste al Señor por él, para que se ponga en contra mía.
Y ahora me anda espiando de nuevo. David se quería alejar lo más que pudiera de Saúl, no lo andaba espiando. Noten el versículo 14. Entonces Ahimelech le contestó al rey. Noten por favor lo que le va a decir. ¿Hay entre todos tus sirvientes alguien que iguale a David en la fidelidad que te tiene? ¿Hay alguien de todos tus siervos que sea tan fiel como David? Luego noten lo que le sigue diciendo. No solo es tu yerno y está bajo tus órdenes, sino que le ha dado renombre a tu casa. ¿Sí ven lo que le está diciendo aquí este hombre a Saúl? Es por David que tu casa es reconocida como grande. ¿Para qué te haces? Si no fuera por David, tu casa no sería famosa. Es por David, porque es tu yerno, porque es tu siervo, porque es tu general, porque te es fiel, porque ha peleado tus batallas, porque ha ido a pelear por ti y porque ha tenido grandes victorias. Por eso tu casa es reconocida. ¿Sí? ¿Hay otro siervo que se iguale a David en la fidelidad que te tiene? Está casado con tu hija, hombre. Noten aquí. Versículo 15, noten lo que le sigue diciendo. ¿Acaso es la primera vez que consulto a Dios por él? De ninguna manera. En otras palabras está diciendo, lo que hice por él en esta ocasión, ya lo había hecho antes por él y no te enojaste por ello. No te pusiste así como estás. No te había causado ningún daño. Le sigue diciendo, no culpe su majestad de nada a este siervo suyo, ni a nadie en mi familia. De este asunto no sé nada, ni poco, ni mucho. Le está diciendo aquí, todo lo que yo sé acerca de David es bueno. No tengo ningún conocimiento de que haya problemas entre tú y él. No sé lo que está pasando en tu casa. Yo lo hice, o yo solo lo que hice es lo que estoy aquí para hacer. Consultar a Dios por las personas que vienen a buscarme. ¿Sí? Es como si alguien va y le pide oración a usted por una situación por la que está pasando. Le pide oración por una situación que está pasando con un hermano suyo. Y la persona a la que va y le pide oración ora por usted y la pone en las manos de Dios. Él no sabe lo que está pasando, ella no sabe lo que está pasando. Usted simplemente fue y pidió oración. Y luego el hermano con el que usted tiene problemas viene con esa persona y la agarra a gritos. Y le empieza a dar de golpes y sombrerazos y le hablan puros chines y jotas y empieza a maldecirlo y todo. ¿Por qué estás orando por él? Aquí, güey, ahora sí te preocupa que ore por él. ¿Sí? Pero eso es lo que está pasando aquí. ¿Sí? Este sacerdote había hecho por David lo que ya había hecho muchas veces antes y nunca le había pasado nada. Nunca había dicho nada a Saúl, pero ahora está enojado. En el versículo 16. Pero el rey dijo, puedes estar seguro, Ahimelech, que tú y toda la familia de tu padre morirán. Y dirigiéndose el rey a los guardias que lo rodeaban, les ordenó, maten a los sacerdotes del Señor. También ellos le son fieles a David, pues sabían que él huía de mí y no me lo hicieron saber. Pero los guardias se negaron a cumplir la orden de matar a los sacerdotes del Señor. Entonces Saúl manda a sus guardias, agarren a los sacerdotes y corten parejo. Pero los guardias no lo hicieron. ¿Pero saben por qué no lo hicieron? Porque hacer eso está prohibido por la ley de Dios. Ponerle la mano encima a un sacerdote de Dios estaba prohibido por la ley de Dios. En Éxodo capítulo 22, el versículo 28, dice, no ofenderás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No ofenderás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Y cómo sé que está hablando de sacerdotes aquí? Porque está diciendo jueces y está diciendo príncipes. ¿Por qué digo que está hablando de sacerdotes? Porque Pablo cita esta escritura muchos años después en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Noten en Hechos capítulo 23, los versículos 1 al 5. Cuando Pablo estaba ante el concilio, listo para defenderse, dice, Pablo fijó la mirada en el concilio y dijo, hermanos, toda mi vida he vivido delante de Dios sin tener nada de qué avergonzarme. Entonces Ananías, que era el sumo sacerdote,
ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo: así te golpeará Dios a ti, muro blanqueado. Tú estás ahí para juzgarme conforme a la ley. ¿Por qué violas la ley al mandar que me golpeen? Era contra la ley que se golpeara a un prisionero. Versículo 4, noten, los que estaban ahí le dijeron a Pablo: estás insultando al sumo sacerdote de Dios. En el versículo 5 dice: entonces Pablo respondió: hermanos, yo no sabía que era el sumo sacerdote, pero sé que está escrito: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo estaba citando aquí lo que Dios había dicho en Éxodo 22, 28. ¿Sí? Y sabía que estaba haciendo mal. Aun cuando el sacerdote había mandado que lo golpearan en la boca, Pablo sabía que estaba haciendo mal porque estaba desobedeciendo la ley de Dios. Oh, que ese fuera nuestro corazón también. Que cuando sabemos que estamos haciendo mal, aunque el otro nos haya hecho un daño a nosotros, pero si sabemos que estamos reaccionando mal, que digamos: perdónenme, nunca debí haber reaccionado así, porque la palabra de Dios me dice que debo reaccionar de esta manera. Nunca debí haber hecho eso contra mi enemigo, porque la palabra de Dios me dice que debo amar a mi enemigo, debo buscar el bien de mi enemigo, debo de darle de comer si tiene hambre, debo darle de beber si tiene sed, debo orar por él aun cuando me haga daño. Ese mismo corazón de Pablo. Versículo 18 del primer libro de Samuel, dice: así que el rey llamó a Doeg y le dijo: ven y mátalos tú mismo. Y Doeg arremetió contra ellos, y ese mismo día mató a 85 sacerdotes que vestían efod de lino. Y luego entró en Nob, donde vivían los sacerdotes, y mató a hombres, mujeres y niños de pecho, y hasta mató bueyes, asnos y ovejas, y todos los mató a filo de espada. Pero Abiatar, que era uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, logró escapar y fue en busca de David. Versículo 21, y cuando lo encontró, lo puso al tanto de cómo Saúl había ordenado matar a los sacerdotes del Señor. Noten el versículo 22, entonces David le dijo a Abiatar: cuando vi a Doeg el edomita en Nob, me imaginé que él iría a decir a Saúl que me había visto: yo tengo la culpa de que hayan matado a toda la familia de tu padre. Noten, como lo vimos hace algunas semanas en nuestro estudio, nuestras acciones tienen consecuencias, no solo en nuestra vida, sino en las vidas de los demás, de los que nos rodean, que de alguna manera tocamos con la nuestra. Por eso debemos buscar que nuestra vida sea de bendición para aquellos que tienen roce con nosotros. Aquí, por la culpa de David, toda una familia murió, toda una ciudad murió. Pero noten lo que hace David en el versículo 23: pero quédate conmigo y no tengas miedo, pues quien busca matarme también te buscará a ti, pero conmigo estarás a salvo. ¿Saben qué? Yo veo aquí a Saúl siendo como el mismo diablo en esta etapa de su vida. Es como el mismo diablo. La palabra de Dios nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra de Dios nos dice que el diablo está aquí solo para ¿qué? Para matar, robar y destruir. ¿Sí? Y eso es lo que quiere hacer. Déjenme decirles, eso es lo que quiere hacer con todos y cada uno de nosotros. Quiere agarrarnos mal parqueados. Quiere agarrarnos como a las langostas sin el caparazón nuevo, para agarrarnos, brincar sobre nosotros, masticarnos y escupirnos todos masticados. Quiere robarnos la paz, quiere matar nuestro espíritu, quiere destruir nuestra alma. Esa es su meta, eso es lo que quiere hacer. Pero así como David le dijo a Abiatar que se quedara con él, así como le dijo que estando con él estaría a salvo, así también nuestro Señor nos llama a que nosotros estemos con él, a que sepamos que con él y en él estaremos a salvo, y que no importa qué artimañas y qué trucos y qué cosas use el diablo para tratar de hacernos daño, no lo va a poder hacer.
Así como David le dijo a Abiatar, Dios le dijo una vez al pueblo de Israel. Y yo creo aquí en esta noche que Él quiere que nosotros sepamos hoy que eso es lo que podemos esperar de Él también. Vamos a terminar con este versículo, esta porción de la Escritura en donde el profeta Isaías escribe en Isaías 41, 10 al 13. Y tómenlo como una palabra de Dios para cada uno de nosotros, en donde el Señor dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. No te desanimes, yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Todos los que se enojan contra ti quedarán avergonzados y confundidos. Los que contienden contigo perecerán y serán como nada. Cuando busques a los que contienden contigo, no los hallarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, inexistentes. Y el versículo 13 dice: yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene por la mano derecha y te dice: no tengas miedo, que yo te ayudo. Todos y cada uno de nosotros debemos llevarnos esto en nuestro corazón: que Dios está con nosotros, que Él no nos deja, que Él va a avergonzar a nuestros enemigos por poderosos que estos sean, y que Él nos va a sostener. Él es el Señor nuestro Dios y nos sostiene en su mano derecha. No tengamos miedo, porque Él nos ayuda. Amén. Oremos.